Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos quienes nos están viendo a través de nuestros canales de YouTube, ITMA TV e ITMA Skills. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera jornada de nuestro ciclo de charlas transversales con la comunidad de docentes de ITMA. Recordar que este espacio de transferencia de conocimiento se enmarca en nuestro programa institucional ITMA Skills, que ya se está ejecutando en su segunda versión 2022. Este espacio lo que busca es que podamos relevar el rol de la formación técnica dentro de lo que es la educación superior. Y junto con ello, que podamos fomentar de manera conjunta lo que es la innovación y la transferencia tecnológica a lo largo de todo el territorio. Esta semana, como ya han visto, hemos contado con la participación de diversos docentes que nos han hablado sobre sus temas de expertise, ¿cierto? Sobre sus diferentes disciplinas. Y además hemos tenido la oportunidad de conocer casos de éxito de nuestros titulados, de las diferentes carreras de la institución. Y hemos conversado también con representantes de la industria de la sustentabilidad que nos entregan también su mirada respecto a la inserción laboral de nuestros futuros titulados. El día viernes vamos a culminar ya esta semana con una ceremonia de titulación y premiación, así que todos cordialmente bienvenidos a que puedan asistir a nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad. Para quienes no tengan la posibilidad de asistir, esta ceremonia va a ser transmitida en vivo, al igual que nuestras ferias de sustentabilidad y nuestras ferias de emprendimiento. El día de hoy nos acompaña nuevamente nuestro docente de la carrera técnico en veterinaria, Daniel Hugo Rojas. Él es médico veterinario de la Universidad El Alba, diplomado en manejo de urgencias y áreas críticas en animales menores, y actualmente se dedica a la clínica mayor y a la docencia en nuestra casa de estudio. El día de hoy nos va a traer un estudio bastante interesante realizado para su tesis. Nos hablará de los factores que influyen en el éxito de un equino deportivo. Así que, profesor, ¿cómo está? Gusto en Hola, tenerlo acá nuevamente. buenas tardes, gracias. Nuevamente estamos acá. Nuevamente estamos acá. Sí. Profesor, ¿le parece si ya puede proyectar la Ujú. presentación para que comencemos? Ahí, se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ya, Entonces, ¿comenzamos? comencemos. Ya, buenas tardes a todos. Hoy les voy a hacer esta charla sobre los factores que inciden en el éxito deportivo de un equino fina sangre de carrera. Estos caballos fueron inscritos en Chile durante los años 2015 al 2017. Fue el trabajo de mi tesis y es un estudio que se hizo con más de 3.800 caballos. Es bastante interesante y vamos a pasar a verla. Primero vamos a hacer una introducción de lo que significa la hípica en Chile. La hípica en Chile hoy día está posicionada a nivel mundial, ya exportamos ejemplares bastante buenos, potencialmente hablando, desde caballos hasta jockey, profesionales, preparadores. Ya en otros países nos están mirando eh, con un ojo distinto. Ha cambiado mucho la normalización en estos años, la regularización también, el dopaje de los caballos, la preparación, la construcción de un criadero, la formación, el entrenamiento. Por lo tanto, se ha transformado en Chile en un sector competitivo y de una alta calidad de crianza y preparación en todos los procesos. Pero para determinar ahora que un caballo va a ser exitoso, que un caballo va a ser bueno, o cómo vamos a ver que si el trabajo que estamos haciendo va a permitir tener un caballo que sea ganador, va a ser muy difícil porque vamos a tener una alta variabilidad de factores durante todo el proceso, principalmente estadísticos, que nos van a generar modelos predictivos. Claro, nos van a decir, sigue estas variables, pero
son indeterminantes. Por lo tanto, los modelos predictivos que ahora existen, ya sea en Chile como en el mundo, son infinitos, y los estudios que se siguen haciendo también abarcan distintas índoles. Esta base de datos se proporciona por una doctora que se llama Cecilia Echeverría, y se extrae desde el Studbook de Chile. ¿Qué es el Studbook? Para entrar en esto, para darle un poco de contexto, en 1791 nace el primer libro genealógico general en Inglaterra. ¿Qué es lo que hicieron? Que regularizan las carreras de caballos de esa época, del 1791, que se estaban impartiendo, y se hace como un libro de todos los ejemplares que competían y sus padres. Entonces, a ese libro se le reconoce como el primer libro genealógico o el primer Studbook. Posteriormente, en Chile, se abre con el nombre, el mismo libro, parecido, similar, ¿cierto? Se abre en Chile, pero con el nombre de registro permanente, en el año 83, o sea, casi 100 años después. Y aquí participaban aproximadamente 500 ejemplares. En el año 1900 se publica el primer volumen en Chile con el nombre de Studbook. Después, 7 años después, se mete plata a este tema, se le mete plata al Studbook, y se importan colecciones de Estados Unidos, de Francia y de los países que tenían una hípica más desarrollada en esa época. Por lo tanto, se hace una buena inversión, y ya se hace un registro ya con casi todos los caballos que estaban corriendo en esa época en el mundo, o por lo menos de los países más importantes. En el año 2000, esta información se vuelca a un sistema computacional, y ahora actualmente se actualiza cada 3 años esta información. Pero ¿qué vemos en el Studbook? En el Studbook nosotros podemos poner el nombre de cualquier caballo que esté compitiendo, que esté inscrito. Obviamente hablamos de la raza fina sangre de carrera, que es el caballo que corre. Entonces yo inscribo un caballo y este automáticamente va a pasar al Studbook. Entonces, por ejemplo, en este caso escribimos el nombre de Blue Festival, que es un caballo que compitió, y nos va a dar una serie de datos, desde el nacimiento, de quiénes fueron sus padres, su madre, su abuelo y sus bisabuelos. Entonces ya nos da ahí una idea del pedigrí, de dónde viene el ejemplar. Tenemos datos importantes, por ejemplo, la afiliación de quién es el caballo, dónde lo criaron, etcétera. Y bueno, y más importante, podemos ver la campaña de este caballo, cuántas carreras ha corrido, en qué peso tenía, por ejemplo, el jinete, qué lugar terminó ganador. Acá este caballo se lesionó en la última fecha, así que ya ahí bajó el rendimiento, pero para acá ya teníamos otros lugares, qué sé yo. Pero esto lo podemos hacer con cualquier caballo que esté inscrito en Chile, por lo tanto es una información que es bastante popular, por decirlo de alguna forma, en la que podemos consultar cualquier caballo para saber su origen. ¿Ya? Así funciona un poco el Studbook hoy en día. Antes esto había que revisarlo libro por libro, ahora ya esto es totalmente accesible. Los hipódromos donde hoy en día se hacen estas carreras son 4. Va a ser el Valparaíso Sporting, el Club Hípico de Concepción, Hipódromo de Chile y el Club Hípico de Santiago. Y las principales competencias para caballos equinos de 2 años van a ser el clásico de iniciación, el debut de potrillos, el debut de potrancas, el clásico Federico Carmona y el premio primer paso del Club Hípico de Concepción. Y para allá los ejemplares de 3 años está como el más importante, el San Leyer, el ensayo, el derby y el clásico Club Hípico de Concepción como los más relevantes. Esto incluso ya tienen publicidad en la televisión, así que son bastante conocidos incluso por la gente que no es del mundo hípico. ¿Cómo se prepara un caballo? ¿Cómo se prepara para que un caballo sea ganador? O por lo menos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de preparar un caballo? Y a grandes rasgos, el training significa, o el entrenamiento significa convertir esta energía química, ¿cierto?, en una energía mecánica. Todo lo que el caballo consume, o toda esta energía tenemos que metabolizarla, esta energía química tenemos que metabolizarla
para que el caballo la transforme en una energía mecánica, para que pueda hacer la contracción del músculo, entre otros procesos fisiológicos, ¿cierto? Para que esto pueda hacer el trabajo, el sistema, ya sea desde caminar, tomar agua, ¿cierto? Respirar, o hasta llevarlo a mecanismos ya que van a ser mecanismos de alto rendimiento, en el caso de los caballos, para correr, ¿cierto? Va a depender de cada caballo la capacidad metabólica que éste tenga, que va a ser, como decía, transformar esta energía química en energía mecánica. Y vamos a tener dos vías, principalmente, que va a ser la vía aeróbica y la vía anaeróbica, donde la vía aeróbica es la más común, que va a depender del oxígeno, ¿cierto? Y ahí vamos a tener oxidación de ácidos grasos, que van a estar al ciclo de Krebs y unos temas más complejos. Y vamos a tener la vía anaeróbica, que va a ser en presencia de oxígeno, y que aquí principalmente vamos a tener las vías de la fosfocreatina, por ejemplo. Dependiendo de esto, y dependiendo de una triada de sobrecarga, desde qué tanto yo voy a exigirle al músculo, va a ser las dos vías que va a escoger el músculo para tomar esta energía y convertirla en energía mecánica. Para esto el caballo se va a ir adaptando fisiológicamente, o sea, entre mayor preparación, el músculo se va a ir haciendo una hipertrofia y se va a ir preparando muscularmente y fisiológicamente para poder llevar a cabo estas competencias. Va a depender también del grado de heredabilidad que tenga el caballo con respecto a su masa muscular, porque no podemos sobreentrenar un caballo porque no vamos a llegar más allá de lo que le permite su genética. Y obviamente vamos a tener, con respecto a esto mismo de la heredabilidad, vamos a tener en cuenta que el sobreentrenamiento, por el contrario, va a llevar a algo que no queremos, que va a ser las lesiones justamente musculoesqueléticas en el individuo. El objetivo de esta investigación entonces fue determinar los factores que incidían en el éxito deportivo de estos caballos. Lo hicimos con una base de datos de 3.688 caballos que habían nacido entre el 2015 y el 2017. Como objetivos específicos entonces fue describir a los equinos en esta base de datos y determinar qué factores incidían en el éxito deportivo de los caballos. ¿Cómo lo hicimos para determinar estos objetivos? Bueno, utilizamos el registro de caballos de 3.688. Como les decía en un principio, estos fueron extraídos del Studbook. Para el objetivo número 1 empleamos herramientas logísticas, ¿cierto? Como estadística descriptiva. Y para el desarrollo del objetivo número 2, considerando como variable independiente si el caballo era ganador, figuraba o no figuraba, hicimos también una regresión logística ordinaria. Y obviamente ocupamos los programas Excel y RStudio, que es un programa para generar estas regresiones logísticas. Así en un principio teníamos esta base de datos. Entonces teníamos 32 variables, 32 factores, con estos 3.600 caballos, y decíamos, o sea, esto va a ser infinito. Teníamos variables peso, remate, cuánta plata había hecho los remates, quién eran los criadores, el sexo, quién habían sido los papás. Así teníamos 32 variables que teníamos que descifrar y decir cuáles eran las que realmente estaban influenciando para que los caballos ganaran. Entonces los resultados del primer objetivo, que era describir a los caballos, nos dio esto. De las 32 variables que teníamos, el modelo descarta variables que no tenían peso significativo estadísticamente hablando, y nos quedan estas 9 variables. Entonces teníamos sexo, peso al debut, mes de nacimiento, año de nacimiento, el remate, los meses al debut, los años al debut, el número de carreras corridas y el estatus de ganador, figura y no figura. Y acá ya teníamos desmenuzado y armado ya este cuento de la base de datos. Entonces ya sabíamos que eran más machos que hembras, el peso al debut de los caballos, cuál fue el mes de nacimiento que más se repitió, el año de nacimiento de los caballos donde más habían, cuánto fue el porcentaje de remate, los meses al debut de un equino, los años al debut,
cuántas carreras en promedio tenían estos caballos, y esto es lo más importante para generar el modelo, que era el estatus de cada caballo, si había ganado, si había figurado o si no había figurado. Acá entonces, en este gráfico de torta, vamos a tener la distribución de la frecuencia de los caballos que habían ganado, figurado o ganado. Entonces acá, ganador se refiere a los caballos que habían salido primero, por lo menos alguna vez durante toda su carrera. Figuraron los caballos que llegaban del segundo al cuarto lugar, y no figuraron fueron los caballos que habían llegado del quinto hacia atrás. Por lo tanto, teníamos 1.614 caballos que habían ganado, que habían figurado 993 y que no habían figurado 1.081 caballos. ¿Cuál fue el resultado entonces que nos arroja este modelo? De las 9 que teníamos anterior, a través de este programa que les comentaba, a través del Stepwise Backward Elimination, con un nivel de confianza del 95%, ¿qué es lo que hace el Stepwise Backward? Es que va descartando las variables que no influyen en relación al ganador. Por ejemplo, si yo quitaba una variable, el modelo me decía que no influenciaba para que el caballo fuera ganador. Por lo tanto, haciéndola así con todas las que teníamos, solo el modelo dice que estas 5 variables son las que a mí me están diciendo tus caballos están ganando por esto. Entonces, la variable peso al debut, el sexo del individuo, el año de nacimiento, los meses al debut y el número de carreras corridas eran los que estaban influenciando en que los caballos fueran ganadores. Y este fue el resultado del modelo de regresión logística ordinal, entonces, para la probabilidad de que un caballo sea ganador entre los individuos nacidos en el 2015 y 2017 en Chile. Entonces tenemos el peso al debut, y esto fue un hallazgo cuando lo vimos, que el sexo, las hembras estuvieran por sobre los machos. Fue una variable que causó controversia, de hecho, en la defensa, junto con los otros doctores que están ahí. El año de nacimiento, individuos que eran más jóvenes tenían mayor probabilidad. Los meses al debut, entre más jóvenes, mayor probabilidad, y el número de corridas influenciaba porque entre mayores carreras haya tenido este caballo o mayor experiencia, esto se traduce, el número de corridas se traduce como mayor experiencia en la pista. Por lo tanto, entre mayor experiencia en la pista tuviera un caballo, mayor probabilidad tenía de ser ganador. Por lo tanto, el peso entre mayor fuera, si es hembra, si había nacido joven, si debutaba a temprana edad y además tenía experiencia, daba la probabilidad al 95% de que el caballo fuera ganado. Entonces, como discusión, lo que encontramos, el caballo se va adaptando fisiológicamente. Y en estudios, por ejemplo, de entrenamiento en caballos que parten jóvenes, es lo que nos dice que un caballo, entre a más temprana edad comience su entrenamiento, su training, va a tener mayor adaptabilidad fisiológica. Entran acá leyes ya como la de Wolff, por ejemplo, que nos habla que entre mayor ejercicio el hueso se va a adaptar mejor. Hay una remodelación y una modelación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un individuo es muy joven y sufre una lesión, el hueso va a tener la capacidad de remodelar el sistema va a tener la capacidad de remodelar esa estructura, versus cuando individuos que fueren mayores, por ejemplo, a 3 años, va a haber una modelación de lo que ya está hecho. Otra cosa que llevaba, que también hace que un caballo genere experiencia en la pista por esa variable, es que la actividad de repetición de alto ciclo nos van a llevar a una modificación también del animal. Por otra parte, la acumulación de ejercicio de alta velocidad va a tener un efecto protector sobre el riesgo de fracturas, como nos menciona este estudio acá que se hace en Nueva Zelanda, en la cual dice que entre mayor ejercicio, el hueso también iba adaptándose fisiológicamente al ejercicio. Por otra parte, la velocidad máxima de galope
y esto nos explica un poco por qué el modelo nos arroja que animales de mayor envergadura tuvieran más probabilidades, y es que este estudio, por ejemplo, que se hace con un análisis en marcha para monitorear el rendimiento de los caballos, nos dice que en velocidad máxima el galope está determinado por el largo de la zancada. Por lo tanto, un individuo de mayor envergadura va a tener un mayor largo de zancada, por lo tanto, va a dar cierta ventaja por sobre otro individuo. Mayores valores de resistencia aeróbica, y como les decía, el factor sexo, que las hembras fueran mejores, causa un poco de controversia, porque hoy por hoy sabemos que los machos tienen mayor masa muscular, tienen mayor peso. De la naturaleza en general se da que los animales los machos, ¿cierto? Tienen mayor tamaño, etcétera. Pero encontramos un estudio que lo llevamos como a veterinaria, que era sobre un estudio que se hace en corredores olímpicos, y se analizan rasgos de los machos, o sea, de los hombres y las mujeres, no macho y hembra, ya, de los hombres y las mujeres. Eran triatletas, obviamente de alto rendimiento. En todos los factores, los hombres salieron por sobre las mujeres en este estudio, pero había una variable que era los valores de resistencia aeróbica. Entonces, ¿qué decía? Que si bien los hombres ganaban en resistencia anaeróbica, ¿cierto? En fuerza, etcétera, las mujeres tenían una mayor resistencia aeróbica. Aeróbica era cuando la energía se tomaba, ¿cierto? Del oxígeno principalmente. Por lo tanto, lo que nos lleva a pensar ahí en que en carreras más largas, de mayores distancias, las hembras sí pudiesen tener una ventaja por sobre los machos, pensando en este estudio por sobre la resistencia. Los factores a nivel entrenador se escapan un poco ya de la tesis, porque como les decía, tenemos en multivariable todo esto, es multivariable, por lo tanto, claro, tenemos estos factores que están en el studbook, que pueden ser medidos, pero tenemos factores que nosotros no vemos y que para esta tesis no fueron cuantificables. Por ejemplo, cómo entrena, qué dieta le da el preparador, qué alimento, cómo lo montan, quién lo monta, cómo hace el proceso de amansa. Son un montón de factores que tal vez si yo lo comparo con los mismos caballos me van a dar distintos resultados. Por lo tanto, el factor entrenador es un factor importante a la hora de discutir también estos resultados que uno entrega. Y obviamente hay variables descartadas en este estudio que ¿cómo se llama? No se incluyen, como por ejemplo el remate. Si bien no dieron resultados, el remate no influenciaba si el caballo iba a ser ganador o no, pero en este mundo hípico, el remate es como una de las formas también de conseguir los ingresos. O sea, si tengo caballos buenos, las crías o el mismo caballo, yo lo puedo rematar, ¿cierto? Y ir haciendo los ingresos, parte de los ingresos. Y en conclusión, entonces, para que un caballo fuese ganador en base a este estudio de los 3.688 caballos, debían cumplir estas variables ya mencionadas: que un caballo fuera más precoz, o sea, que partiera su entrenamiento antes, mayor peso al debut, que tuviera mayor distancia acumuladas por un tema de experiencia en la pista, y que si además eran hembras, tuvieran mayor probabilidad. Muchas gracias. Súper. Esta era más breve porque era más concisa. Sí. No, pero de todas maneras, muy interesantes los resultados que nos presentas, y además de los resultados alcanzados y expuestos, creo que también nos presentas un muy buen ejemplo de lo que es una metodología de investigación. Y yo creo que eso también va a ser de mucha ayuda para nuestra comunidad educativa y sobre todo para los estudiantes de veterinaria. Así que muy agradecida de la presentación, Daniel U. O Hugo Daniel. Hugo Daniel.
Tengo unas preguntas respecto al cuidado y a cómo se trata a los caballos, pensando que eh, a- pueden estar expuestos a diferentes tipos de lesiones, a desgaste articular, ¿cierto? ¿Cómo prevenir y cómo tratar este tipo de lesiones en estos equinos deportivos? Sí, bueno, van a haber varios métodos. Ujú. Lo más importante siempre va a ser la profilaxis, ¿cierto? El, el no sobreexigir a un animal, porque Ya, justamente lo que hablaba ahí, el sobreentrenamiento nos va a llevar a lesiones, y que en un principio pueden partir de micro lesiones que tal vez uno las deja pasar, y la oculta con algún analgésico, ¿cierto? Algún corticoide, etcétera, pero que esa lesión, si es repetitiva con el tiempo, nos va a ocasionar la lesión de retiro del animal. Por lo tanto, nos va a llevar a una lesión más compleja. Por lo tanto, ¿qué es lo ideal? Es que ujú, el entrenamiento sea siempre paulatino y vaya acompañado de de los cuidados que el animal necesita, ya sea fisioterapia, ¿cierto? Eh, Correcto entrenamiento, correcta alimentación, o sea, las variables son múltiples. ujú. Para tratar ya una lesión que es un poco más compleja, bueno, va a depender de la lesión que estemos viendo, ¿cierto? Y ahí vamos a tener desde tratamientos que van a ser, como te decía, farmacológicos con antiinflamatorios, o ya lesiones que podrían incluso ser quirúrgicas, en el caso de que tengamos algún problema más óseo más severo. Ujú, Músculo esqueléticamente también eh, se pueden, hoy por hoy hay terapias hay fisioterapia, ujú. que lo que hacen es también reforzar la parte de entrenamiento con esto, para que prácticamente son masajes completos, obviamente realizados por un profesional, que van a hacer que el caballo también responda a la hora de entrenarlo, y también protegerlo también para lesiones. Perfecto. Ahí tomando nota. Mencionaste las microlesiones. ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso y cómo las detectamos? Porque me imagino que esto no solamente aplica para equinos deportivos, sino para otro tipo de animales mayores, que es el tema que hemos estado conversando. Eh, Porque tú decías que al final una gran lesión es producto de microlesiones no tratadas. ¿Cómo Claro, logramos identificar eso y de qué tipo son estas microlesiones? o paulatina, o sea, claro, microlesiones, porque en caballo vamos a ver cojeras 1 de 5, por ejemplo, Ya. y si nosotros detectamos que hay una cojera 1 de 5, que sería la casi imperceptible, esas cojeras generalmente no se tratan, o tienen que ver más que nada con un herraje, con un correcto aplomo, qué sé yo, y se va solucionando. Esa es la que hay que detectar y diagnosticar justamente a qué se debe esa cojera leve. Ujú. ¿Ya? Si es grado 1, tenemos que detectar qué es lo que está provocando esa cojera. Si después del herraje, si después de un buen aplomo, si después de un buen descanso, desaparece la cojera, claro, ya sabemos por lo menos que va por ese lado. Pero si esta cojera grado 1 persiste, ya ahí hay que entrar a sacar radiografía, Ya. evaluar, hacer flexiones forzadas, identificar dónde realmente está el dolor. eh, y ahí es cuando el mundo de la veterinaria tiene que como unificarse, porque hay distintos profesionales, ¿cierto? Tenemos el profesional que va a sacar las placas radiográficas, tal vez alguien que te va a ir a hacer la ecografía, o el fisiatra, ¿cierto? El preparador va a tener que saber reaccionar, porque esa variable que yo te comentaba, la variable de entrenador, en el fondo, él es el que está al cuidado del caballo, y es el que va a determinar si llama o no a un veterinario, si trata o no trata el caballo, si lo deja así, no lo deja así, si le es antiinflamatorio o no le es antiinflamatorio, si lo corre o no lo corre. Entonces, eso es lo que tiene que jugar. Esta tiene que ser como una unión entre preparadores y profesionales, igual. Perfecto. Nos hablaste de los diferentes profesionales y en ese sentido y vinculándolo con la carrera, ¿qué Ujú. rol tiene hoy día el técnico veterinario?
¿Y cuál consideras tú que es la importancia de continuar formando técnicos con esta visión? Creo que la importancia está en que profesionalizar en el caso de la hípica, profesionalizar el deporte en distintas áreas es lo que lleva a mejores resultados, ¿cierto? Hay estudios en que, por ejemplo, criaderos que le han metido capacitación a sus empleados han tenido mayores resultados. ¿Por qué? Porque generalmente de dónde viene el tema de los cuidadores o el tema de la gente que está con los caballos es como un tema empírico que ha pasado de generación en generación, que sus papás han sido preparadores de caballos o cuidadores, etcétera. Pero eso queda por el lado empírico nomás, pero profesionalmente y técnicamente no hay tal vez la preparación exacta como para saber por qué están pasando ciertas cosas. Entonces acá el técnico juega un rol importante porque ya sea en campo, ya sea, para no llevarlo sobre la hípica, ya sea en campo, ¿cierto? En clínica, en un aras, le estamos metiendo profesionalismo a un sistema. Y es justamente por eso que Chile está triunfando, porque le está metiendo profesionales a toda la área. O sea, estudios estadísticos profesionales desde que el caballo nace hasta que el caballo se remata. En todos estos procesos vamos a tener un veterinario o un técnico veterinario. El técnico veterinario a lo mejor también puede estar metido en un aras, ¿cierto? Siendo el brazo derecho de un veterinario. Yo justamente les comentaba a los alumnos, a veces hay médicos veterinarios que no son de planta, sino que asesoran un criadero, ¿Ya? van a ese criadero, dejan instrucciones y el técnico veterinario que esté a cargo va a ser el que va a tecnificar todo eso, todas esas instrucciones. O sea, él va a tener que inyectar, vacunar, hacer la manipulación del caballo, ¿cierto? Él es el que va a tener una comunicación directa en el fondo, tanto con el veterinario como con los propietarios. O sea, si el caballo, como te decía, por ejemplo, una claudicación, si no hay una persona capaz de detectar esa claudicación, eso va a pasar desapercibido y tal vez vamos a verla recién cuando el caballo vaya en una cojera número 3, que ya va a ser bastante importante. Entonces, tener a gente capacitada, en el caso de los técnicos, tener un técnico veterinario ahí, donde tú puedas llamar y decir, ¿qué pasa? No, cojera 1 de 5, por ejemplo, o tal problema en tal lado, eso es fundamental. O sea, el trabajo de los técnicos ahora es sumamente importante. En las clínicas veterinarias, los técnicos, se opera un caballo, por ejemplo, y los técnicos participan dentro de una cirugía, tanto como fuera también en los postoperatorios de los caballos, que son muy importantes. O sea, un caballo no es como operar un perrito. Un caballo, el postoperatorio de los caballos es súper importante. Y ahí es cuando hay técnicos incluso 24/7 con el animal, haciendo cambios rotativos 24/7 hasta que el animal se da de alta. Por lo tanto, el trabajo del técnico es sumamente importante. Así es fundamental. Y al igual que la presentación anterior, los invitamos y las invitamos a que puedan revisar nuestras carreras, que puedan revisar la malla curricular de técnico veterinario, que además fue recientemente innovada y contó con la participación también de expertos y representantes de la industria de la sustentabilidad para validar, ¿cierto?, las competencias que hoy día nosotros entregamos a nuestros estudiantes. Y Hugo, ya estamos llegando al final de esta presentación y me gustaría saber si quieres entregar algunas palabras de cierre, tal vez para profundizar o relevar los resultados de tu investigación, ¿cierto? O entregar un mensaje a la comunidad que hoy día nos está escuchando. Sí, bueno, decir primero que ITMA está sacando excelentes profesionales, muy excelentes profesionales. Hace poco tuvimos un práctico en la precordillera y otro acá con gente que tenía caballos en precarias condiciones. Fueron casi más de 400 animales que realizamos este puro fin de semana, y la verdad que quedé gratamente sorprendido con los alumnos. Pocas veces se han visto grupos tan buenos. Yo creo que también es por la calidad de educación que se está entregando.
bien informados con lo que tenían que hacer, bien concentrados, bien atentos. Entonces, en el fondo, si alguien tiene las ganas de meterse ya sea a veterinaria o cualquier carrera, las ganas y las ganas de aprender y todo van a ser de cada uno, pero ¿cómo se llama? Acá están saliendo técnicos bastante buenos que sin duda en el futuro van a dar de qué hablar. Así que eso, dejarlo invitado más que nada a que se unan. Perfecto, entonces. Profesor, agradecer la presentación, muy interesante como siempre, ha sido un gusto poder entrevistarlo en estas dos ocasiones, así que ahí yo le deseo que tenga una excelente tarde y para quienes nos están viendo también, invitarlos a que sigan acompañándonos en este ciclo de charlas transversales con nuestra comunidad de docentes que todavía no termina, aún quedan varios docentes con sus temas de interés, ¿cierto? Para que puedan revisar y puedan ir complementando también su formación. Creo que eso también es muy importante. Hoy día hemos aprendido durante esta semana sobre el técnico veterinario, una mirada hacia la transición agroecológica, hemos trabajado desde las energías renovables, ¿cierto? Y esta transición a los combustibles limpios. Y hemos estado trabajando también con economía circular desde la mirada del técnico en medio ambiente. Entonces creo que es importante que no solamente se queden con sus carreras, sino que tengan ahí la posibilidad de aprender desde otros puntos de vista, desde otras disciplinas. Así que todo el material va a estar alojado ahí en nuestros canales de YouTube, ITMA Skills, y en ITMA TV, para que puedan revisarlo. Y lo mismo, profesor, para sus clases, también este material va a estar disponible para que pueda ir complementando, ¿cierto? Y utilizando. Y lo Perfecto. último que le quería decir, al principio nos habló de un link de Studbook, me parece. Sería interesante que pudiésemos poner el link en la descripción de este video para quien quisiera poder... Sí, Studbook Chile. Ya, perfecto. Entonces ahí lo vamos a poner abajito en la descripción Sí, para que puedan acceder a esta herramienta. cualquier persona se puede meter, no es necesario estar registrado ni nada. Cualquier persona y puede buscar el caballo que quiera. Si hay alguien que le guste la apuesta y tal vez quiera ver algún caballo, puede meterse ahí y ver todo cómo va ese caballo. Perfecto. Bien, que tengan una excelente tarde. Igualmente. Chao, profesor. Chao, chao.